Vamos a desarrollar la pregunta número 4 que nos menciona, se desea obtener cubitos de hielo a menos 20 grados Celsius de 5 gramos cada uno. Si se dispone de agua a 25 grados Celsius, ¿qué calor debe ser extraído para obtener cada uno de estos cubos? Como dato tenemos la masa que es 5 gramos y hicimos una pequeña reglita ya que nos menciona que tenemos el agua en una temperatura de 25 grados Celsius y queremos que este agua pues se pase a ser hielo y llegue a una temperatura de menos 20 grados Celsius. Para ello vamos a utilizar estas dos fórmulas. De igual manera vamos a sumar los calores y vamos a sumar el calor 2, el calor latente y el calor 1. El calor 2 vamos a sumarlo, vamos a utilizar la primera fórmula y el calor específico del agua es 1 por la masa de 5 gramos por la diferencia de temperatura, que sería la temperatura final menos la inicial, sería 0 menos 25. En este caso nos va a salir negativo, pero el calor siempre se trabaja con valor absoluto. El negativo simplemente nos indica que es el calor que vamos a extraer. Haciendo la multiplicación de esto nos saldría 125. Pasamos por el calor latente, que vamos a utilizar esta fórmula, la masa por el calor latente específico. La masa es de 5 gramos por el calor latente específico, que es 80. Esto multiplicando nos sería 400 calorías. El calor 1, vamos a utilizar la primera fórmula, es de 0,5, es el calor específico del hielo por la masa de 5 gramos y pues la diferencia de temperatura, que de igual manera pues va a salir negativa, menos 20, menos 0. Y como ya les mencioné, esto simplemente el negativo nos indica que es el calor que vamos a extraer. Haciendo la multiplicación de estos datos nos daría 50. Y como nos dice el calor total que vamos a extraer, tenemos que sumar. El calor total que debemos de extraer deberá de ser de 575 calorías. Ese es el calor que debemos de extraer para ir de una temperatura de 25 grados Celsius a menos 20 grados Celsius. Y esa es la resolución de la pregunta número 4. Y de ahí vamos a desarrollar la pregunta número 3 de la práctica de calor, donde nos menciona cuánto calor en joules se requiere para convertir 15 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius en vapor a 110 grados Celsius. Para desarrollar el ejercicio tenemos como dato la masa, que es 15 gramos, pero como nos pide hallar el calor total en joules, tenemos que trabajar en kilogramos, por ello sería 0,015 kilogramos. Vamos a hacer el uso de esas dos fórmulas, que es del calor y del calor latente. Y también ya tenemos los datos de los calores específicos, como también de los calores latentes específicos. Nos pide hallar el calor total que vamos a requerir para el cambio de fase de hielo a vapor. Para ello hemos elaborado esta pequeña reglita donde nos indica en cuánto de calor va a pasar de hielo a agua y pues del agua a vapor. Entonces vamos a hallar primero el calor 1, que nos va a indicar de hielo a líquido. El calor 1 vamos a hacer uso de la fórmula, de la primera fórmula de calor, que sería el calor específico. El calor específico del hielo es 2100 por la masa, que es 0,015, por la diferencia de temperatura, que es el calor final, que es 0 menos 10. Y para hallar el calor latente de fusión, será la masa, que es 0,015 por el calor latente de fusión, que es 334 por 10 al cubo. Para hallar el calor 2, de la misma manera hallamos con la fórmula de calor, que el calor específico del agua es 4190 por la masa, 0,015, por la diferencia de temperatura, que pues sería 100 menos 0. Para el calor latente de evaporización sería la masa
multiplicado por el calor latente específico de vaporización, que es 2000, como ya tenemos de dato, es 2256 por 10 al cubo. Y bueno, para hallar el calor número 3, el calor específico del vapor es 2010 por la masa y por la diferencia de temperatura, que es 110 menos 100. Bueno, desarrollando estas operaciones, nos da estos valores y bueno, como nos dice el calor total, tenemos que hacer la suma total de los calores y bueno, la suma total sería 45.751,5 calorías. Bueno, el total sería 45.751,5 joules y bueno, este es el ejercicio desarrollado. El siguiente problema de calor que nos dice, es el número 12, que nos dice que un recipiente de vidrio de 250 centímetros cúbicos de capacidad se llena de mercurio a 20 grados Celsius. ¿Cuánto de mercurio se derrama al calentar el conjunto hasta 100 grados Celsius? Bueno, para esto primero vamos a tener en cuenta una fórmula, ¿no? Que es la fórmula de la expansión volumétrica, que vendría siendo la variación del volumen del vidrio es igual al volumen inicial por gamma vidrio por la variación de la temperatura. Con esto vamos a básicamente trabajar todo. Con eso nos va a salir todo. Ya, de acá, mira, la variación del vidrio, o sea, básicamente es igual al volumen inicial del recipiente, que vendría siendo 250 centímetros cúbicos. Acá está, que es un dato que nos da el problema. Y ahora, esto, gamma, es representado como el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio, que nos da acá como dato, ¿no? Por 1.2 por 10 a la menos 5. Y ahora eso también es multiplicado por, dice, la variación de la temperatura. La variación de la temperatura, que sería esto menos esto, que nos daría 80. Entonces, vamos a decir que la variación del volumen del vidrio es igual a 0.24 centímetros cúbicos. Y de la misma forma vamos a hacer en el caso del mercurio. Entonces la variación del volumen del mercurio es igual a 250 por 1.8 por 10 a la menos 4 por 80. Y esto nos va a dar un aproximado de 3.6 centímetros cúbicos. Entonces, ahora para hallar el volumen derramado, solo va a hacer falta restar estos dos valores, ¿no? Entonces vamos a decir que el volumen derramado es igual a la variación del volumen del mercurio menos la variación del volumen del vidrio. Y reemplazando sería, acá tenemos estos dos valores, 3.6 menos 0.24. Y esto nos da igual a 3.36 centímetros cúbicos. Y ahí tenemos la respuesta.
Ahora vamos a continuar con el siguiente problema de calor, que es el número 6 de la práctica. Una bala de plomo, el calor específico de plomo 128 joules por kilogramo, de 3 a 30 grados Celsius se dispara con una rapidez de 240 metros por segundo en un gran bloque de hielo. El calor latente de fusión es igual a 3.34 por 10 a la 5 joules kilogramos a 0 grados Celsius, en el que se queda incrustada. ¿Qué cantidad de hielo se derrite? Bueno, primero vamos a calcular la energía cinética de la bala. La energía cinética de la bala, que está dada por la fórmula de EC, que es igual a 1 sobre 2 mv al cuadrado. Esta es la fórmula. Entonces, donde m es la masa de la bala, v es su velocidad, y bueno, primero convertimos la masa a kilogramos, ¿no? De 3 gramos, que de 3 gramos a kilogramos va a ser igual a 0.003 kilogramos. Y entonces ahora sí podemos sustituir, ¿no?, los valores conocidos en la fórmula. Entonces vamos a decir que S es igual a 1 medio por 0.03 por 240 metros por segundo al cuadrado. Entonces la energía cinética es igual a 86,4 joules. Bueno, y ahora vamos a calcular el calor liberado al enfriarse la bala. El calor que va a ser representado con la letra Q. Esto vamos a usar la siguiente fórmula: masa por calor específico por la variación de la temperatura. Y bueno, donde m es la masa, c es el calor específico del plomo, y esto es la variación del cambio de temperatura. Y sustituyendo los valores conocidos, vamos a tener que Qm es, como ya tenemos ya, 0,3 por el calor específico, que es 128, por la variación de la temperatura, que o sea es 30 menos 0, ¿no? Y básicamente no cambia nada, pero igual hay que escribirlo por si acaso. Y esto entonces vamos a tener que Q, que es el calor liberado, es igual a 11.52 joules. Ya. Ahora vamos a calcular la energía total liberada. Y para ello vamos a representarlo con la letra E. Vamos a separarlo. Ya, E, la energía total liberada, es igual a la E C más Q. Entonces vamos a reemplazar S, que acá lo tenemos, y Q, que también acá lo tenemos. Vamos a decir que S es igual a 8.86.4 más 11,52, la energía total. Entonces el total es igual a 97,92 joules. Ya, bueno, ahora vamos a calcular la masa del hielo derretido. A ver, esto vamos a separarlo bonito. Ya, ahora vamos a calcular la masa del hielo derretido. Masa del hielo derretido. La masa del hielo derretido. Esta se calcula utilizando el calor latente de la fusión, que también ya tenemos como dato, ¿no? Entonces vamos a usar la siguiente relación: E total es igual a la masa del hielo por el calor latente de fusión. Entonces, si nosotros despejamos la masa del hielo, nos va a quedar que la masa del hielo es igual a la energía total sobre el calor latente de fusión. Entonces vamos a reemplazar este valor para encontrar la masa del hielo derretido. Entonces vamos a decir que E total, como ya tenemos ese dato, es 97,92 joules sobre 3.34, es un valor que acá nos da en el problema, 3.34 por 10 a la 5 joules por kilogramo, por si acaso anotamos los para no confundirnos. Entonces la masa del hielo es igual a 2,93 por 10 a la menos 4 kilogramos. Y bueno, ahora esto para convertirlo a gramos, para convertirlo, bueno, podríamos dejar la respuesta ahí, pero vamos a convertirlo a gramos. Entonces, para convertir esto a gramos, vamos a multiplicarlo simplemente por 1000 gramos por kilogramo. Y esto nos va a dar
nos va a dar un aproximado de... ¿Cuánto era? Allá, 0,293 gramos. Y ya, esa es la respuesta. La cantidad de hielo que se derrite es 0,293 gramos. Ahí está.